Vamos a buscar Marcos, capítulo 1. Cuando lo tenga puede decir amén, una palabra, algo. Y vamos a leer juntos. Marcos, nuevamente, capítulo 1. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, yo te pido que seas tú tomando control de este tiempo, Señor, de mi vida, que unjas mis labios, que me des sabiduría y entendimiento, que dispongas cada corazón, primeramente el mío, Señor, dispón cada corazón de los hermanos que están aquí, de nuestra familia, Señor. Quita, Señor, todo cansancio, todos los pensamientos que puedan estar ahorita, y permítenos, Señor, esta hora concentrarnos en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿pueden sentarse? Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Esta porción tiene diferentes cosas, ¿no? Como que uno lee y hay muchas cosas acerca de el arrepentimiento, el bautismo, quién es este man que se llama Juan. Entonces, vamos a ir atando un poquito cada cosa a ver qué nos quiere enseñar el Señor hoy. Algo por donde quiero empezar es la palabra arrepentimiento. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, suceden diferentes cosas o tenemos diferentes sentimientos en nosotros, ¿no? Cuando a uno le dicen, le toca arrepentirse, de pronto a uno le da rabia. O de pronto uno baja su cabeza y reconoce, ¿no? Que, bueno, sí, me toca arrepentirme. Y creo que uno de esos sentimientos, tengo unos acá anotados, pueden ser un sentimiento de rabia, puede ser un sentimiento de tristeza, puede ser un sentimiento de angustia, también puede ser un sentimiento de incomodidad. Nadie se quiere arrepentir, ¿no? Pues nadie quiere hacer esa gestión. Es como las de la EPS, ¿no? Entonces, no, mejor para otro día. También podemos pensar en otra persona, como no, esta persona sí le toca arrepentirse, o esta persona sí me tiene que pedir a mí perdón, porque esa. Y hay como un sinsabor, ¿no? Como un malestar al escuchar esta palabra, como que arrepentimiento, es como, pero ¿por qué yo siento estas cosas? También podemos hacernos preguntas, ¿no? ¿Y arrepentirme de qué? ¿O por qué, entre paréntesis, unos paréntesis bien grandes, debo arrepentirme, ¿no? ¿Por qué debo arrepentirme? Preguntas como, ¿y si no me arrepiento? Pregunta también, ¿y si no me perdonan? Y encontramos un montón de sentimientos, de preguntas, de cosas al escuchar esta palabra arrepentimiento, ¿no? Cada uno piensa en una situación, de pronto ahorita, me acuerdo que tengo como una deuda pendiente, la embarré, bueno. Y creo que el último escenario en el que pensamos es en Jesús. Uno piensa primero en situaciones que tiene ahí pendientes por saldar, en personas que le tienen, entre comillas, que pedir perdón a uno, para que ellos sí se arrepientan, uno no. Y el último escenario es Jesús. Eso es lo que muchas veces
pensamos, ¿no? Con respecto al arrepentimiento, al tener esta palabra. Ahora, con esta introducción del arrepentimiento, cuando leemos el versículo 1 nos empieza a dar como unas pistas, ¿no? Quien escribe Marcos, el escritor, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces uno puede pensar, y quiero que esta pregunta la tengamos ahí un poquito en nuestras mentes, y es, ¿cuál es el principio del Evangelio de Jesucristo? Según lo que estamos leyendo. Quiero que usted piense, medite ahí un momentico en su cabeza, ¿cuál es el principio del Evangelio de Jesucristo? Cuando yo hacía esta pregunta, claro, ¿qué pienso yo? No, en Génesis. No, ahí Dios ya empezó a hacer todo y bueno, ese puede ser el principio. O de pronto voy a Lucas, ¿no? Entonces, no, cuando el nacimiento de Jesús, bueno, tal vez sea ese el principio. Pero si nos quedamos solo en esta porción y nos quedamos con la pregunta que planteo, ¿cuál es el principio del Evangelio de Jesucristo? Entonces, pensemos y ya iremos desarrollando nuestra idea. Ahora, tenemos los siguientes versículos, ¿no? Vamos a ir paso a paso por esta. Son 8 versículos, son cortos, y vamos a ir paso a paso desarrollándolos, a ver qué sucede. Cuando leemos el versículo 2 y el versículo 3, nos menciona algo. Dice que hay, pues, primero, como está escrito, ¿en dónde? En Isaías, que es un profeta. Y en esta escritura nos muestra que está escrito que vendrá alguien, ¿no? Exacto. Dice que es un mensajero, el cual preparará el camino. Y él grita en su camino, o clama, y dice, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Entonces ya vamos a ir enredando la pita y al final la intentaremos soltar. Tenemos un mensajero, ¿no? ¿Cuál es la función de ese mensajero? Preparar el camino. Bien. Entonces ya tenemos un principio, tenemos un mensajero que tiene una tarea. La tarea de ese mensajero es preparar el camino. Suena fácil, ¿no? Suena sencillo, bueno, sí, vaya a preparar el camino. Ahora, yo sé que vienen preguntas, bueno, ¿y quién es el mensajero? ¿Y cómo se viste? ¿Y qué hace? ¿Y qué come? ¿Y cómo voy a saber qué es él? Son preguntas que uno puede estar haciendo. Ya el texto nos irá resolviendo ahí un poquito. Pero quiero que pensemos un momento cómo una persona va a armar un camino en el desierto. Entonces, ¿cómo así? No. O sea, imagínense, es un desierto donde no hay nada, donde no hay pasto, no hay piedras. ¿Y cómo voy a armar un camino ahí? Si eso pasa el viento cada nada, o sea, yo creo que imaginemos a este mensajero que trae ahora un rastrillo, entonces va así, pero no dura nada el camino. ¿O de qué camino podría estar hablando? Creo que son preguntas que a veces obviamos y son preguntas necesarias, ¿no? Como que, sí, Jesús es el camino, la verdad. Ya, listo, amén. Y nos vamos. Pero son preguntas que uno como que lo hacen pensar, bueno, ¿y de qué camino está hablando? Entonces, continuemos con nuestra investigación de quién es el mensajero y su tarea, ¿no? Ahora, leamos el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Dice que Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Bueno. Entonces, ¿cómo se llama el mensajero? Juan. Claro, ¿no? Está sencillo. Entonces ya podemos decir que ese mensajero es Juan, el cual tiene una tarea, que es proclamar, preparar, anunciar el Evangelio, ¿no? Y con esto pues también está incluido el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué ese bautismo? Ahí lo dice, ¿no? Para el perdón de los pecados. Y otra vez volvemos a
nuestra palabra, ¿no? Aparece otra vez arrepentimiento para el perdón de pecados. Es curioso, ¿no? ¿Cómo así arrepentimiento otra vez? Y aquí vuelvo a hacer las preguntas que hacía en la introducción, ¿no? No sé si alguna vez usted ha pensado, ¿por qué debo arrepentirme? ¿O por qué me arrepiento? Quitémosle el debo, ¿no? Porque el debo suena como, nos toca, pero ¿por qué me arrepiento, no? Si quiere puede anotar estas preguntas que yo quiero que, no las vamos a resolver todas, pero creo que son preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar un poco. ¿Por qué me arrepiento? ¿De qué me arrepiento? ¿Cómo me arrepiento? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién me perdona? Si me arrepiento, ¿soy perdonado? Y si soy perdonado, ¿ahora qué? Yo me hice esas preguntas, ¿no? En mi casa ya sentado, bueno, como pensando en esta palabra y en el texto. Y creo que son preguntas muy válidas, ¿no? O sea, si las llevamos a una persona es como, bueno, ¿yo por qué le tengo que pedir perdón? O bueno, ¿yo por qué me arrepiento? Como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Como si, bueno, bien. Y ahora, que creo que es uno de los escenarios más difíciles de reflexionar es, y si llevamos esto a los pies de Jesús, ¿por qué me arrepiento? ¿De qué me arrepiento? La pregunta del millón que me parece importante es, ¿cómo me arrepiento? Imagínese que usted tiene a Jesús allá al frente, ¿no? Al Padre. ¿Y si me arrepiento, soy perdonado? Yo elegí 3 preguntas de estas que quiero que juntos resolvamos y podamos entender. La primera es, que me parece importante, es ¿por qué me arrepiento? O si usted le quiere incluir el debo, yo le puse un asterisco ahí porque debo o me arrepiento, ¿no? Y quiero que leamos Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ah, entonces, ¿por qué me arrepiento? Porque he pecado, ¿no? ¿Solo yo? ¿Solo ustedes? Todos. Ah, bueno. Creo que esa es una de las razones claras de por qué me arrepiento, ¿no? Entonces ya cada quien sabrá, aquí yo no voy a decirles, usted tal, su merced allá le toca y yo no, porque como yo estoy... Eso no es así. Y eso es importante también entenderlo, ¿no? La misión que hace este mensajero es anunciar. Él no los está diciendo, lo que te toca a ti es esto. Y a ti, no. Si tú no, entonces no puedes. Esa no es nuestra tarea. Esa no es la tarea que hace el mensajero. Y a veces como que se nos cruzan los cables y se nos olvida esa parte, ¿no? Volvemos a la pregunta. ¿Por qué debo arrepentirme? La respuesta, una de las respuestas que creo que nos ayuda, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron. Miremos otra porción. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 voy a leer. A ustedes, está hablando Pablo en esta carta, y dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, a los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer.
éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Entonces, ¿por qué debo arrepentirme? ¿O por qué me arrepiento? Cuando estaba muerto, ¿no? En mis delitos y pecados. Por cuanto todos pecaron. Suena sencillo, ¿no? Pues como, ay, ya. Pero yo creo que reconocer que he sido un pecador y que he fallado no es tan fácil. No es sencillo. Nos cuesta. O se nos olvida, ¿no? Debería haber como una enfermedad de los cristianos, Alzheimer, una cosa así. Se nos olvida constantemente, ¿no? Y como que eso es para los otros, para mí no. Porque es que yo ya fui, yo ya, ¿no? Tenemos esa primera pregunta, ¿no? También creo que hay un proverbio que nos puede ayudar un poco, ¿no? Acerca de, pues, ¿por qué me arrepiento, no? Y es Proverbios 14, 12, que dice que hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Entonces, creo que también por esto uno se debe arrepentir, por andar en su camino y no en el camino de Jesús. Y ahora, bueno, tenemos la primera pregunta resuelta, ¿no? ¿Por qué me arrepiento? ¿Sí? Porque he sido un pecador, porque he fallado, bueno, lo uno. Y esta pregunta es la pregunta que quiero plantear, creo que es importante, y es, ¿y cómo me arrepiento? O sea, ¿qué digo? ¿Perdón? ¿O me arrodillo? ¿O ayuno? ¿O lloro? ¿O canto? ¿Cómo? Y creo que hay un pasaje que nos puede ayudar, que es Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo uno se arrepiente? Confesando sus pecados. Pero para confesar hay que reconocer, ¿no? Que hay que reconocer que he fallado. Si no, entonces, pues, ¿qué voy a confesar? No, yo lo he hecho todo bien, yo soy una estrella, Dios. Antes tú me debes. Entonces, vamos ahí entendiendo, ¿no? Y todo se va armando, todo tiene un sentido, todo tiene una manera de ser. Entonces dice que si confieso mi pecado, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Creo que algo que también podemos pensar y que muchas veces nos da temor es, pero bueno, si yo he sido un pecador, ¿cómo me voy a acercar? Pues no ve que es Jesús. O sea, ¿yo cómo me voy a acercar? No sé si alguna vez nos ha pasado eso, ¿no? Cuando fallamos, tenemos una lucha ahí. Pero ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo? Si es Jesús. Y ahí vienen esas preguntas que le empiezan a invadir a uno la cabeza, ¿no? ¿Y si no me perdonan? ¿O si sí me perdonan? ¿O si lo vuelvo a hacer? Porque ya estamos entendiendo, ¿no? ¿Por qué? Y ahora el cómo. Y quiero que leamos este pasaje de Lucas 5, capítulo 31. Lucas 5. Lucas 5, versículos 31 y 32. Jesús le respondió, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos.
Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Ah, bueno, esa nos gusta más, ¿no? Esa sí, a mí también me gusta esta me gusta más. Jesús vino a los que son pecadores, a los que son débiles, a los que están enfermos, a los que necesitan ser sanados. Jesús vino a eso. Pero si nosotros no reconocemos, pues ni siquiera nos vamos a acercar a Jesús. Y es importante entender cómo estábamos nosotros, ¿no? No para estar llorando todo el tiempo, ay, yo sí soy malo, ¿no? ¿Quién me va a perdonar a mí? Y llorar y ahí con un látigo, ay Dios, la embarré, todo el tiempo, ay. Sino entendiendo que Jesús vino a eso, ¿no? A perdonar mis pecados, a limpiarme, a sanarme. Que no es ya, o sea, no ocurre así, ¿no? No ocurre así como uno quisiera, con los jóvenes también uno quisiera que ya ellos ya se saben la Biblia, ya cantan, no, no es así. La palabra dice que va de gloria en gloria, se va perfeccionando, toma su tiempo, el tiempo que a Dios le plazca. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué me arrepiento? ¿Cómo me arrepiento? Y ahora, ¿quién me perdona? Y acá uno, pues sí, Jesús, ¿no? O Dios, o pues quien escribe esto, no sé, el pastor me perdona, ¿no? No sé si alguna vez alguno de ustedes se había preguntado estas cosas sobre el arrepentimiento y por qué es todo este tema, ¿no? O cuando yo, la verdad, cuando leía esta palabra, me acordaba de mi abuela, que las abuelas tienen como, usted tiene que arrepentirse porque, y bote esas cartas de Yu-Gi. Y es como, uy, pues, ¿por qué me dice esto, no? Hoy lo escuchamos también mucho en muchas iglesias. A ustedes les toca, no, el pastor acá y a ustedes, de aquí para allá. Y se nos olvida, por eso decía lo del Alzheimer, se nos olvida que Él es fiel y justo. Si nosotros confesamos nuestros pecados. Ahora quiero que respondamos esta tercera pregunta y es, ¿quién me perdona? Tenemos un pasaje, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y encontré una versión que es la versión de la palabra, que es una versión como española, y me gustó mucho lo que decía. Dice, porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los del mundo entero. Esta nos gusta, ¿no? Porque imagínense que el mundo entero es su pareja, su familia, su esposo, su esposa y usted o yo. Entonces, ¿quién murió para que nuestros pecados sean perdonados? Jesús. Y eso tiene que estar tallado en nuestra cabeza. Porque se nos ha olvidado, ¿no? Y ahora la iglesia cae en este tema de, ay, otra vez yo aquí, y así con los pies ahí, ay Dios. Y se nos ha olvidado todo el tiempo se nos ha olvidado quién es el que nos perdona. ¿Y por qué es que me arrepiento? Olvidamos hasta el cómo. A veces, gracias Dios, amén. Y a hacer nuestras tareas. Y no tenemos esos espacios para pensar y meditar y decir, sí. ¿Y mi vida cómo va? ¿Y mi vida con Jesús cómo está ahora? Se nos ha olvidado todo el tiempo. Tengo otra cita para que usted diga, no, es que no, pues inventa cosas, ¿no? Leamos Marcos 2. Marcos capítulo 2. Acá hay que poner un poco de contexto y es que Jesús va a sanar a un paralítico, ¿no?
Y están los escribas ahí como, uy, ¿no? ¿Y este man quién se cree? ¿Por qué hace todas estas cosas? Entonces, tenemos el versículo 7 que dice, ¿qué es lo voy a leer desde el 5. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. Entonces, ¿quién perdona los pecados? Hasta estas personas lo sabían, ¿no? Pero no están entendiendo ahí que viene el Hijo y que va a hacer toda la obra, ¿no? Y a veces nosotros estamos así, en una esquinita, a ese sí le toca, ¿no? Uy, ese, mire cómo se vino, a este sí le toca. Y se nos olvida todo el tiempo, ¿no? La obra que Dios ha hecho, lo perfecto, lo maravilloso que Dios ha hecho. Y que Dios hace todo el tiempo, ¿no? Ahora, creo que es importante entender que esto no es una licencia, ¿no? Ah, entonces no, pues yo puedo hacer lo que quiera y me arrepiento. Entonces no hemos entendido el Evangelio. Ay, no, pero yo hice esto, pero ahora yo hago... Y ya, ¿no? Y puedo volver y... Entonces no hemos entendido el arrepentimiento. Entonces Dios no ha taladrado nuestro corazón. Y nuestro corazón sigue siendo un corazón de piedra. Ahora, recordemos, ya resolvimos cada pregunta, ¿no? Les hice 3 preguntas, las resolvimos bíblicamente, ¿no? No que yo me inventé aquí unas citas y bueno, y les dije ahí un montón de cosas. Bíblicamente nos está mostrando la respuesta, ¿no? A cada pregunta. Ahora no sé si recuerdan la pregunta del comienzo, ¿no? ¿Cuál era la pregunta del comienzo? ¿Cuál es el principio del Evangelio de Jesucristo? Y con todo esto que hemos leído, ¿qué dirían ustedes? El arrepentimiento. Si solo cogemos esta porción de Marcos 1 que estamos leyendo, entendemos que el principio del Evangelio de Jesucristo es el arrepentimiento. Y entonces, todos hacen cara, ¿no? Como, uy, ¿cómo así? Y esto nos ayuda un montón. Solo en estos 8 versículos podemos ver cómo el arrepentimiento, cómo Jesús está involucrado, cómo nosotros estamos involucrados y cómo el mensajero ha hecho todo perfecto, ¿no? Para que nosotros podamos arrepentirnos. Leamos los versículos 5 y 6 de Marcos. Dice, toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Entonces uno queda aquí como, ¿estos versículos qué? Y aquí podemos ver muchas cualidades, ¿no? Algo que me gusta es que dice que toda la gente escuchaba a Juan. Entonces Juan nos llevaba una escopeta, ¿no? Y dice, arrepiéntanse, no. Juan iba proclamando, vendrá uno más grande que yo. Eso era lo que hacía Juan. Y lo interesante es que la gente lo escucha. ¿Y usted cómo sabe? No, acá está diciendo. Toda la gente acudía al río para ser bautizados por Juan. Tenemos también el versículo 6 que nos da más pistas de quién es este personaje Juan, ¿no? ¿Cómo se viste? ¿Qué es lo que come? Y si vemos la descripción exacta, nos está describiendo a un profeta. Una persona que se viste de una manera para ser destacado y entender, es el ojo que está allá. El que come langostas. Langostas son saltamontes. Entonces estiman saltamontes con miel. Bueno.
No suena tan rico, pero bueno. Y esas son unas características que él tiene, ¿no? Entonces ya tenemos un mensajero que se llama Juan, que proclama, o sea, anuncia el Evangelio, que se viste de una manera bien particular. Y que tiene una tarea importante, ¿no? La tarea de preparar el camino. Pero ¿qué anunciaba este personaje? Él no decía, es que yo sí soy, yo sí soy. Juan anunciaba algo más poderoso, algo más grande. Alguien que vendría y perdonaría nuestros pecados. En Juan 1 dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que está anunciando Juan, ¿no? Leamos el versículo 7. Al predicar, Juan decía, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. Ah, bueno, entonces sí estamos por buen camino, ¿no? Juan lo que hacía, anunciaba. Suena fácil, ¿no? Pero si esa tarea fuera para nosotros, o si es para nosotros, anunciar no es tan difícil, ¿no? Hemos cambiado la manera del Evangelio. No está mal hacer un reel, pero no podemos pensar que por eso ya iremos al cielo. No está mal repartir un volante, pero tenemos que entender que la prédica, la enseñanza que nosotros damos de Jesús, es que vendrá uno más grande. Y el camino está ahí. Él va a aparecer, no nosotros. Nadie es protagonista. Solo Él es el protagonista, nadie más. Pero se nos ha olvidado, ¿no? Cuando empezamos a predicarle a una persona del Evangelio se nos olvida, ¿no? Y lo primero que le decimos es, arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados. Esa persona, ¿qué va a entender? Si ni siquiera sabe qué es arrepentirse. Ahora, nosotros tampoco hemos definido qué es arrepentirse. Porque allá hablamos de arrepentimiento y sí, que la gente, muy chévere, pero no hemos resuelto esta duda de, bueno, ¿y esa palabra qué? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué implica arrepentirse? Entonces, si usted busca el significado de esta palabra y lo que implica, dice que es un cambio de camino. Entonces, si yo estoy acá, pues me paso este camino, ¿no? Por eso era lo que les mencionaba del proverbio, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin no es bueno. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Un cambio de camino, que es evidente. Lo veíamos también ayer con los jóvenes. Y ese arrepentimiento es evidente, ¿no? Es evidente que nosotros ya vivimos de una manera diferente, ¿no? Es evidente que nosotros ya no somos tan soberbios, ¿no? Ah, es que, ¿Biblia yo toda la que quiera. ¿Que se arrepientan? No, ustedes. Con esta palabra del arrepentimiento incluyen muchas cosas. No es solo mostrar, ay, yo ahora mi conducta, ¿no? Porque tampoco es importante entender, yo no estoy hablando únicamente, entonces no puedo, entonces no hago, no, pues ya, me salvo, ¿no? Cada quien tiene que hacer sus cuentas con el Señor, no conmigo, no con Alejandro, con Pilar. Cada quien confiesa sus pecados. Y Dios es fiel y justo. Eso es importante entenderlo. Entonces ya tenemos más contundente toda nuestra porción y ya entendemos el significado, o tenemos el significado, perdón, de la palabra arrepentimiento. Es un cambio de camino, que es evidente. Y leamos el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8 de Marcos 1? A ustedes yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, lo que Juan está hablando,
quien habla aquí es Juan, Él los va a bautizar. ¿Quién los perdona? ¿Juan? Eso es importante, ¿no? Porque acá nos está diciendo, Juan bautizado. Y ya. Y Él está diciendo, va a venir uno más grande. El que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces aquí, ¿cómo así que Espíritu Santo? Si hay personas nuevas, ¿y esto qué? ¿Cómo así que el Espíritu Santo? ¿Y no es mejor solo con agua? De pronto mejor con agua caliente, ¿no? Porque es que la fría me hace daño. O mejor que esté bien fría, a ver si me despierto. Entonces tenemos acá ahora dos cosas, el agua y el Espíritu. ¿Qué nos muestra el agua? Es como cuando, pues, espero que sí, cuando usted se baña, hoy se bañó, ¿y usted qué quiere? Refrescarse, limpiarse, todo el sudor de ayer, todo, quitarse las manchas y pintó, usted se restrega las manos, toda la cabeza, para limpiarse. Pero a veces, no sé si les ha pasado, usted se baña y dice, uy, parece que no me hubiera bañado. ¿Cómo así? Pero si me acabo de bañar. Para esto sirve ese bautismo, para esta carne, para entender eso, ¿no? Necesito ser limpiado, agua. Pero no basta con eso. Dice que alguien nos bautizará con el Espíritu Santo. Y aquí entramos, ¿no? ¿Y quién es ese que nos va a bautizar con Espíritu Santo? O creo que preguntas también, ¿por qué ser bautizado con el Espíritu Santo? Entonces ahí usted empieza a pensar en su cabecita, ¿no? ¿Será que yo tengo el Espíritu Santo o no? ¿Y cuál es la garantía? ¿Y cómo sé? Hay muchas preguntas, ¿no?, sobre el Espíritu Santo. Quiero que por favor, no lo voy a leer todo, pero que usted lea Gálatas en su casa. Gálatas 3. Que habla de Abraham, de la promesa. Pero quiero que resolvamos esta primera pregunta. Y es, ¿quién nos va a bautizar con el Espíritu Santo? En el mismo texto lo está diciendo, ¿no? El que viene, el más grande. ¿De quién está hablando Juan? De Jesús. Él nos bautizará. No necesitamos, entonces me tengo que leer toda la Biblia para entender. Ahí nos está diciendo. El que viene, el más grande. El gran yo soy, el sí, el anciano. Él es el que nos bautizará con el Espíritu. Porque es una promesa. Eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué vamos a ser bautizados? Porque es una promesa que se le dio a Abraham. Imagínense, este señor hace más de 2000 años. Hace un montón de tiempo. Y es por la promesa. Leamos Gálatas 3. Creo que es necesario. Gálatas, versículo 3. Ya les digo la cita. 3. Ya les digo. Desde el 6, quiero que leamos. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces hagamos un stop. ¿Cómo así que en ti serán benditas todas las naciones? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es esa bendición? Según lo que hemos leído, ¿cuál es esa bendición? La bendición es casa, carro, beca. Y se nos olvida, ¿no? ¿Cuál es la bendición? El Espíritu Santo.
Esa es la bendición, esa es nuestra garantía. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Entonces lo que les decía, ¿no? No es por conducta. Si fuera por conducta, ni siquiera yo podría pararme acá. Ni siquiera habría gente acá. Eso es importante entenderlo. No es entonces, ahora no hago y ya. Ahora sí soy yo, mejor dicho, ya. Es entender que si yo voy en el camino de Cristo y que si fallo, lo que leíamos en Primera de Juan. Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque nosotros solo nos quedamos en la parte del, no, yo me arrepiento, ya. No, eso para qué me arrepiento. Y se nos olvida que Él es fiel y justo para perdonarnos. Se le está olvidando a la comunidad cristiana, a los hijos de Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Sigamos leyendo Gálatas. Versículo 11. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los no judíos. O sea, usted y yo, ¿no? Porque bueno, yo tengo barba, pero yo no soy judío. Y es una promesa. La promesa del Espíritu Santo sobre todos los que lo reciben y creen. Acuérdense de la introducción primera de Juan 1. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una promesa recibir el Espíritu Santo. Y si hoy usted dice, bueno, ¿y yo qué ahí? ¿Cómo entro ahí, no? O yo quiero el Espíritu, anhelo. Pues hay que pedirlo, ¿no? Porque es una promesa, está escrito. No me lo inventé yo. Acá tenemos una parte resuelta de quién nos bautiza en el Espíritu Santo. Jesucristo. Él nos bautiza. Es una promesa desde Abraham. Imagínense, este señor tiene, ya ahora debería tener quién sabe cuántos años, 3.000, yo no sé. Es una promesa. Para algunos, para todos. Los que creen, ¿no? Y reciben la palabra. Ahora, otra segunda pregunta que tengo es, ¿por qué ser bautizado con el Espíritu Santo? Porque a veces eso da como miedo, ¿no? Como que uno se imagina uno ha visto a las señoras que hablan en lenguas o dicen cosas o sanan a personas y uno, esto no suena esto no es para un joven, o esto no es para un niño, no sé. Y usted puede pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ser bautizado? Entonces vamos a la palabra. Segunda de Corintios. Capítulo 1, versículo 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice, y es Dios el que también nos ha marcado con un sello y el que como garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué ser bautizado con el Espíritu Santo? Ahí está, ¿no? Es un sello.
Es una garantía. En otra versión creo que dice que son las arras. Entonces es importante ser bautizado con el Espíritu Santo. Creo que eso también es evidente, ¿no? En la manera en que vivimos. No piense que yo estoy predicando ley, conducta. Yo no le estoy diciendo a usted cómo vivir. Pero la palabra sí nos está introduciendo. El que se arrepiente vive de una manera, ¿no? Conforme al Evangelio. Entiende por qué camino está caminando. Entiende cuál es el camino que lo salva. Entiende que Cristo es fiel y justo para todos. Entiende que hay algo mayor que necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Nosotros en Él y Él en nosotros. Necesitamos su Espíritu, lo leímos, es una promesa. Es una garantía, es un sello. ¿Cómo se da cuenta la gente que usted es cristiano? A veces como que la gente se da cuenta que uno es cristiano es porque uno no se ve como cristiano. O uno no habla. Y aquí no estoy diciendo, entonces tengo que decir aleluya, amén, te amo, hermano. Jesucristo, Dios te bendiga. No. Pero creo que sí es evidente que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida va a ser un reflejo de que Cristo mora dentro de nosotros. Somos vasijas donde reposa la gloria de Dios, no la nuestra. Nuestra gloria es como la hierba, lo dice la palabra. Se va, es rápida. Hoy estamos, de pronto más tarde no. ¿Y si no nos hemos arrepentido? ¿Y si no hemos sido bautizados con el Espíritu? Esto no lo hago yo, lo hace Cristo. Cristo es el que lo hace. Miremos otra porción. Gálatas capítulo 3. De nuevo, Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículos 27 y 28. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Por qué ser bautizado? Para ser uno con Cristo. Para que nosotros seamos uno con Cristo. No es Pepe allá y el otro Pepe allá y yo por acá. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Padre. De modo que es importante ser bautizado con el Espíritu Santo. Sí. Y entonces leemos esto y bueno, y ahora, antes como que uno se va como más preocupado, ¿no? Ni me arrepiento, ni sé cómo, ni para qué, ni sé si me perdonan. Y esto del Espíritu nos suena que eso es en mandarín, ¿no? Eso es para otra gente. Y entonces creo que podemos recapitular con todo lo que hemos visto y con esta porción. Me arrepiento para ser salvo. Me arrepiento porque reconozco que fallo. Me arrepiento porque necesito lo que dice Gálatas, ser revestido de Cristo. Necesito que Cristo habite en mí. Necesito yo habitar en Él. Para eso es importante ser bautizado con el Espíritu Santo, como promesa, ¿no? Hoy no traigo, como siempre, 3 claves o qué podríamos hacer esta semana. Creo que la palabra nos está invitando a reflexionar sobre el arrepentimiento, a no quedarnos ahí, a entender que Cristo es fiel y justo para perdonarnos y a anhelar o a pedirle el bautismo del Espíritu Santo, que es nuestra garantía. De modo que creo que eso es lo que podemos reflexionar, al menos hoy, las horas que Dios nos ha regalado, las horas
que Dios nos ha dado el día de hoy. Quiero que nos levantemos y oremos. Y aproveche también cada uno de ustedes este momento para pedirle a Dios, lléname con tu Espíritu Santo, ¿no? A veces lo decimos, pero creo que ya lo podemos entender, ¿no? Si queremos ser llenos, ¿qué implica eso? Después hablaremos de los dones, los talentos, el Espíritu morando, ¿no? Pero necesitamos que primero Cristo habite dentro de nosotros.